A veces, lo que más transforma tu vida no es una gran revelación, sino una pausa a tiempo, una nueva perspectiva y la herramienta correcta para afrontar tu día a día. Esto es Punto y Aparte, un espacio de herramientas, perspectiva y conciencia práctica para navegar la vida con más claridad, intención y dirección. Haz una pausa, cambiar la perspectiva, transforma tu camino. Bienvenidos a la parte número 2 de el episodio Hablemos de Dios, mi experiencia. Y lo que pudieron escuchar en la parte 1 fue detenerme un momento, porque cuando estamos vulnerables y alguien nos da un poco de luz, es muy fácil, creemos que encontramos el lugar correcto. Y eso no necesariamente es malo, de verdad. A veces necesitamos esa luz, sacar la cabeza del agua y tomar aire de nuevo. A veces necesitamos sentirnos acompañados, a veces necesitamos una comunidad. Y yo encontré eso ahí. Por eso nunca voy a hablar mal de esa etapa de mi vida, porque me ayudó cuando yo más lo necesitaba. Obviamente, llegar a ese lugar me trajo muchos problemas en mi casa. Imagínense, mis papás pusieron el grito en el cielo. A veces, lo que más transforma tu vida no es una gran revelación, sino una pausa a tiempo, una nueva perspectiva y la herramienta correcta para afrontar tu día a día. Esto es Punto y Aparte, un espacio de herramientas, perspectiva y conciencia práctica para navegar la vida con más claridad, intención y dirección. Haz una pausa, cambiar la perspectiva, transforma tu camino. Me corrieron de la casa, se hizo un desmadre. Total que yo decía, yo lo que debatía con mis papás, que para los que no saben, mi papá y mi mamá ya trascendieron. Entonces, yo siempre les decía, es que ¿por qué hasta ustedes van a decidir en qué religión voy a estar, ¿no? ¿Con quién me voy a casar y qué es lo que tengo que hacer? Esa era mi pelea, ya saben, ingobernable como siempre, con más preguntas. A ver, yo le decía a mi papá, dame razones lógicas por las cuales no. Y mi papá me daba sus razones que para mí pues no eran válidas, ¿no? Y aún hoy siguen no teniendo valor sus razones, porque no puedes decidir sobre la fe de las personas, sean tus hijos, sean tus padres, sean tus hermanos. Tú no tienes derecho a decidir ni a influir en la fe de las personas. Y cabe mencionar, yo por eso hoy en día no practico ninguna religión, porque yo siento que yo no soy nadie para invitar a nadie a mi fe. Eso es algo muy delicado, muy personal. Si alguien se acerca y me pregunta, les platico, pero yo no concibo mi vida tocando puertas, haciendo misiones para invitar a alguien a que forme parte de una comunidad, secta, religión. Entonces yo por ahí no estoy de acuerdo después de lo que yo viví. Entonces no estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, no voy a hablar mal de esa etapa en mi vida porque sinceramente conocí a personas maravillosas. Conocí otra cara de la religión. Quieran o no, me acerqué a Dios. Sentí su presencia. Sentí pues algo, ¿no? O sea, una conexión más allá que en la Iglesia Católica. Sentí algo, pero espérenme ahí porque al final les voy a revelar cosas. Dentro de esa iglesia conocí a alguien que después sería mi esposo. Construimos una vida, hicimos las cosas, y voy a decir entre comillas, correctamente. Nos casamos bien, bajo los lineamientos de la iglesia mormona, seguimos las reglas y seguimos el camino. Y aún así empezaron a surgir cosas que no resonaban conmigo. La manera en que se abordaban ciertos temas, la posición de la mujer, algunas decisiones de liderazgo, situaciones donde yo necesitaba apoyo y no lo encontré. Y poco a poco empecé a sentir algo muy extraño. Estaba dentro de una comunidad religiosa, pero espiritualmente me sentía cada vez más lejos. Aquí en esta etapa es cuando llega mi divorcio. La forma en la que yo me divorcié, esa es otra historia, pero fue un golpe bastante fuerte porque nunca se sentó él a decirme, ya no quiero estar contigo, me voy. Él simplemente desapareció de mi vida y fueron cosas muy feas. Él estaba en calidad de desaparecido y pues la realidad es que no tuvo los pantalones para decir, Esther, ya no quiero nada. Y pues bueno, imagínense, esta etapa yo la viví creyendo que pues él había desaparecido. Y yo me sentía abandonada,
sola, sin apoyo de ni mi familia, ni de la familia de él, ni de la iglesia. O sea, se me cerraron todas las puertas. Fue como si de repente en la cara empecé a recibir puros portazos, ¿no? Me sentí lejos de Dios, lo cuestioné de por qué me estaba pasando eso otra vez en mi vida. Y algo que a mí me mantuvo viva, ese tiempo en el que él estuvo desaparecido, fueron los videos de Daniel Javif. Les estoy hablando del 2019. Fueron los videos de Daniel Javif, que literal estuve yo en piloto automático durante 3-4 meses. Yo no recuerdo nada. No sé cómo viví, no sé qué comí, no sé nada. No estaba yo presente. Y yo recuerdo que me levantaba porque no dormía, me levantaba a 5 de la mañana, me metía a bañar, ponía videos de Daniel Javif y pasaba el día. Así. No dormía, era una crisis bastante fuerte. Total que aquí voy a hacer una pausa y voy a recapitular hacia atrás. Durante el periodo que yo estuve dentro de la iglesia mormona, yo conocí a la comunidad de los 4. Son un coaching que se caracteriza por el número 4 en su manita. Y ahí fui a ese coaching y a mí me gustó mucho, o sea, independientemente de todo lo que hay detrás de ellos, a mí me gustó mucho porque ahí pude yo sacar, canalizar, escupir, vomitar todas las emociones que yo traía cargando dentro. Porque sí, mi matrimonio era terrible. Entonces ahí pude igual agarrar como un respiro y fue que me empecé a interesar en el coaching. No de la forma de los 4. Y me compré unos cursos de coaching y me volví coach y todo este rollo, ¿no? Ahí empecé este camino. Ahí empezó todo. Empecé, una compañera de trabajo me compartió una página de hipnosis, se llama, todavía está vigente esa página, y ahí te dan cursos que de meditación, que de cábala, que de registros akáshicos y todo esto son cursos gratuitos. Y pues empecé a estudiar eso, ¿no? O sea, sí me empezó a llegar los cursos, me empezó a llegar información de ese tipo. Pero entonces imagínense, con esa información y luego la iglesia mormona, como que todo chocaba, ¿no? Así como que, eso no tiene nada que ver. Y una vez más me enfrenté a que eso era casi del diablo, ¿no? Entonces, después de este paréntesis, regresamos a la etapa de mi divorcio. Obviamente, volví a pelearme con Dios. Y cuando mi matrimonio terminó, volví a sentirme rota. Volví a enojarme con Dios. Porque yo sentía que había hecho todo bien, me había casado por la iglesia, había seguido las reglas, había intentado ser una buena persona, serví mucho dentro de la iglesia, aprendí muchísimo. Muchas cosas que hoy sé, se los debo a ellos. De verdad, me ayuda muchísimo, de verdad. O sea, sinceramente no puedo hablar mal de esa etapa. Y otra vez la vida me estaba llevando por un camino que yo no entendía. Total que después de mi divorcio llego a cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Y aquí me voy a ahorrar muchas cosas, pero cuando yo llego ahí, encuentro en primera, vivo la experiencia espiritual. Y en esa experiencia espiritual algo que me impactó fue una frase que dijeron: Dios, ojalá lo encuentres. Cuando yo empecé a tomar las pláticas antes de irme a la experiencia, nunca hablaron de Dios, honestamente, y yo era lo que menos quería escuchar. Llegó la experiencia y dicen esa frase y fue así. Yo solo sentí como por mi cuerpo recorrió un escalofrío y se me salieron las lágrimas. Vivo la experiencia y ahí me reencuentro con Dios. Y yo les voy a decir que no es el Dios de las religiones. Yo voy a decir que es Dios, el creador, el universo, es el Dios fuera de las religiones. Encontré como esta espiritualidad, encontré esta conexión de nuevo con el todo y fue así como que wow, o sea, llorar de nuevo y poder hablar y poder experimentar cosas, espiritualidad. Nadie me decía qué debía de pensar, qué debía de sentir, nada.
no encontré a un Dios de institución, no encontré a un Dios de una etiqueta. Encontré, como se los dije, al Dios creador, a la fuente, al universo, al amor. Y tú puedes llamarlo como quieras, porque el nombre en ese momento dejó de ser importante para mí. Lo importante fue esa experiencia. Y como se los dije, sentí una conexión real. Me ayudó a sanar, me ayudó a entender, a perdonar sobre todo y a reconstruirme. Dentro de esas agrupaciones hay espacios donde tú puedes hablar, donde tú puedes sanar. Para mí el programa como tal de Alcohólicos Anónimos es perfecto, ayuda muchísimo. Es maravilloso, o sea, yo una vez más no tengo nada malo que hablar de ahí. Durante varios años serví dentro de esas agrupaciones. Había algo que se llamaban alabanceros, me volví alabancera y se cantaban alabanzas, valga la redundancia, religiosas, por lo general eran cristianas. Yo toco el ukulele, entonces fue una conexión tan bonita, o sea, porque honestamente yo sentía que cuando cantaba, sentía esa conexión, o sea, que nunca había sentido en mi vida. Participé, acompañé procesos, aprendí muchísimo, pero ¿qué creen? También descubrí algo. Los espacios espirituales siguen estando formados por seres humanos, y donde hay seres humanos también hay intereses, hay egos, hay luchas de poder, hay diferencias, hay dinero, hay errores, y entendí algo que me cambió para siempre. Ningún grupo tiene el monopolio de Dios. Y después de eso, la vida me saca de ahí. Y bueno, en el Inter, dentro de AA, empiezo yo a tomar los cursos de Reiki, de biodecodificación, terapias, retomé el coaching, empecé a hacer el podcast. O sea, cabe mencionar que dentro de este proceso sale el podcast. Y que es el que ustedes están escuchando el día de hoy. Encontré muchas herramientas que me aportaron, cañón. Y también empecé a observar algo que me incomodaba. Parecía que la espiritualidad se había convertido en una escalera infinita. Un nivel, luego otro nivel, luego una certificación, luego una membresía, una iniciación, un salto cuántico y un curso premio. Y siempre parecía faltar algo más, como si la iluminación estuviera a una tarjeta de crédito de distancia. Y aquí quiero ser como súper clara. Yo sí creo que el conocimiento tiene valor. Creo que las personas merecen cobrar por su trabajo. Creo en los intercambios justos, pero no creo que tu evolución espiritual dependa del tamaño de tu cartera. No creo que Dios esté reservando para alguien que pueda pagar más. No creo que la conciencia funcione por niveles de membresía, porque algunas de las experiencias espirituales más profundas de mi vida ocurrieron en silencio, sin cursos, sin certificados y sin intermediarios. Solo Dios y yo. Entonces, pues bueno, me saca la vida de ahí. Empiezo a tomar otro tipo de decisiones, empiezo a vivir mi espiritualidad, empiezo una vez más seguir leyendo, seguir yendo a terapia, porque todo esto fue acompañado de un proceso de terapia. Eso es súper importante. Cuando tú estás pasando por una crisis existencial, por un evento difícil en tu vida, tienes que ir a terapia sí o sí. O sea, eso es más, aunque no estés mal, debes ir a terapia, debes de encontrar la forma de desahogarte, de responder esas preguntas, de vaciarte, porque a veces cargamos con demasiadas cosas. Y pues bueno, hoy estoy casada con un hombre católico, pero es un católico espiritual. Amo la forma en la que él tiene el conocimiento de Dios, sin golpes de pecho, sin flagelaciones, sin cosas que vivimos dentro de la religión católica. A veces vamos a misa, a veces recibimos a la Virgen en la casa y participamos dentro de los eventos de la iglesia, pero ya no voy buscando respuestas. Esa es la diferencia. Me gusta hacerlo, me gusta participar en la comunidad, pero yo ya no voy buscando que me diga quién soy, ni dónde está Dios, ni cómo acercarme a Dios. Ya no voy buscando pertenecer, ya voy desde otro lugar, desde la paz, desde la libertad, desde una relación con Dios que ya no depende de una institución. Hoy yo sé
que Dios no va a estar más o menos conmigo dependiendo si soy más activa o no dentro de una religión, porque al final esas son instituciones que pues el hombre creó para control, pero ese es otro tema. Y bueno, después de todo este camino entendí algo. La mayoría de nosotros no llegamos a las religiones, a los grupos espirituales o a los cursos porque estemos buscando conocimiento. Llegamos porque estamos heridos, confundidos, vulnerables, estamos buscando esperanza. Y no hay nada de malo de eso. Lo importante es no olvidar nuestro discernimiento, porque la espiritualidad más sana que he encontrado no es la que me hizo depender de alguien, es la que me ayudó a confiar nuevamente en mí, en mi instinto, en mi intuición, en mi criterio. Sí leo, sí pongo atención, escucho mensajes, pero lo paso por un filtro. Y al día de hoy me hago una pregunta diferente. Ya no me pregunto, Dios, ¿dónde estás? Hoy me pregunto, ¿soy capaz de reconocerlo sin que alguien más me diga dónde buscarlo? Y con esto no te quiero espantar de las religiones, no te quiero espantar de los gurús, de los influencers, de nadie. Pero yo te puedo decir algo, nadie tiene la verdad. La verdad la encuentras dentro de ti mismo, lo que te haga mejor persona, lo que te haga crecer, porque en ningún lado te dicen y haz cosas que no son correctas, ¿no? Entonces, lo que te haga mejor persona, lo que te haga estar en una vibración correcta con el universo, y no todo el tiempo también tienes que ser super good vibes y estar vibrando alto, ¿por qué no? Porque también es reconocer la parte oscura de ti, entender que tú no eres sin tu oscuridad y tampoco eres sin tu luz. No eres toda tu luz y no eres toda la oscuridad que tienes. Simplemente hay un equilibrio. Y cuando abrazas esas dos partes de ti, entiendes que el verdadero lenguaje es el lenguaje de tu corazón, tu intuición. Sigue aprendiendo, sigue escuchando, pero discierne, aprende a discernir, a no seguir desde el miedo. Si te inculcan miedo, ahí no es, el miedo es control. Si te dicen, sin mí te vas a perder, si te vas de aquí te vas a perder y te va a ir mal en tu vida, sal corriendo, porque eso es control. Y bueno, ya para cerrar, les dejo una pregunta. ¿Tu búsqueda espiritual te ha acercado más a ti o te ha hecho depender más de otros? Piénsalo, porque quizá ahí encuentres más respuestas de las que te imaginas. Muchísimas gracias por llegar hasta la parte final de este episodio. Espero hayas encontrado algunas respuestas. Espero te haya gustado. Me gustaría leerte en los comentarios si tú tienes alguna experiencia similar o cómo tú has vivido esta parte. Gracias de verdad por estar aquí. Yo soy Esther de Alba y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye.